Va a dar comienzo a la mesa número 1 sobre aspectos constitucionales, siendo el moderador Ricardo Velázquez Ramírez. En primer lugar, Juan Francisco Barroso Márquez, profesor ayudante de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, presentará su ponencia titulada Nuevos retos de la Unión Europea, la existencia del principio de confianza mutua ante el surgimiento de regímenes liberales. Antes de dar la palabra al primer expositor de esta mesa, solamente recordarles que cada uno tiene 10 minutos y vamos a iniciar con el título, digamos, de esta mesa, que es Aspectos Constitucionales. De tal forma, invitamos a Juan Francisco Barroso Márquez que inicie con su tiempo. Buenos días a todos. En primer lugar y brevemente quería agradecer al grupo de investigación y a los organizadores su invitación para poder participar en esta convención tan interesante. Y ya rápidamente, por la brevedad del tiempo que apura un poco, comienzo ya mi intervención. Como he especificado, mi ponencia trata sobre la existencia del principio de confianza mutua en el seno de la Unión Europea, y no como tal, sino en cuanto existe en un contexto en el que actualmente hay varios Estados miembros que no comparten los mismos valores que inicialmente recogían los tratados de la Unión. Debemos comenzar remontándonos a lo que es digamos, los inicios de la integración europea. Todos sabemos que tiene un origen de carácter económico y ante la imposibilidad de conseguir una armonización legislativa total en todos los ámbitos de la economía, surgían dificultades, por ejemplo, en el transporte de animales vivos entre distintos Estados miembros. Para paliar la inexistencia de regulaciones comunes en estos ámbitos, se creó lo que se conoce como principio de confianza mutua. ¿Qué quiere decir el principio de confianza mutua? Pues que todos los Estados miembros van a confiar en, o van a presumir, que el resto de Estados miembros cumplen con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Esto se traduce en un plano más concreto en el principio de reconocimiento mutuo. Ya más adelante, cuando se extiende a la cooperación judicial en materia civil y penal, y por tanto se entiende que como los Estados miembros cumplen con el derecho de la Unión Europea, también se puede extender esta presunción a las resoluciones judiciales y por tanto debe confiarse en que las resoluciones judiciales adoptadas por autoridades judiciales de los Estados miembros deben también presumirse correctas. Bien, estos principios de confianza mutua y de reconocimiento mutuo, si bien no fueron creados como principios de naturaleza ciega, es decir, no era confianza ciega, sí que eran muy cualificados. ¿Qué quiere decir esto? Que debían cumplirse unos requisitos muy estrictos para poder desvirtuarse. Y también hay que tener en cuenta que en uno de los instrumentos concretos respecto a la cooperación judicial en materia civil y penal, que son las órdenes de detención europea, los derechos fundamentales no era, la vulneración de derechos fundamentales no está previsto como una de las excepciones para negar la ejecución de uno de estos instrumentos. ¿Qué es una orden de detención europea? Un instrumento que permite que una de las autoridades judiciales de un Estado miembro le requiera a otra autoridad judicial de otro Estado miembro que le entregue a una persona que ya ha sido juzgada en dicho Estado miembro para que sea procesada en el Estado miembro que emite la euroorden. Para determinar si se debe negar o no esta euroorden, debe seguirse lo que se conoce como un doble juicio. En este doble juicio, lo que se considera en primer lugar es el contexto general, digamos, de cumplimiento del Estado de Derecho, y una segunda fase de este doble juicio que se tienen en cuenta los aspectos concretos. Por tanto, no solamente es necesario para que se deniegue una orden de detención europea que existan deficiencias sistémicas dentro de un Estado miembro, sino que además se debe comprobar que esas deficiencias sistémicas van a suponer, en el caso concreto, que se vulneren los derechos fundamentales de esa persona objeto de la orden de detención europea. Dicho esto, que es un marco general y breve, debemos tener en cuenta que todos estos principios funcionan en aquellos contextos en los que todos los Estados miembros comparten una serie de valores y tienen, digamos, entre comillas, la voluntad de cumplir con el derecho de la Unión Europea. Obviamente, se presupone y se admite que haya incumplimientos concretos que puedan ser, digamos, reparados por las vías normales del derecho de la Unión Europea, como son, por ejemplo, el recurso de incumplimiento. Pero estamos hablando de la ejecución de regímenes denominados iliberales, que lo que hacen es vulnerar
vulnerar de manera frontal y sin ningún tipo de disimulo los valores comunes de la Unión Europea recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Y entre ellos, y con una especial trascendencia, el Estado de Derecho. ¿Por qué podemos decir que están vulnerando estos valores? Pues bien, nos encontramos con que en estos regímenes liberales se ha capturado el órgano de revisión de la constitucionalidad de las normas y, por tanto, ya no existe ninguna posibilidad de que se controle la constitucionalidad de la legislación aprobada en dichos Estados miembros por los partidos políticos y liberales que gobiernan. ¿Cómo lo han logrado? Reformando la regulación del Tribunal Constitucional para lograr incluir en su composición a miembros leales del partido. ¿Cómo podemos decir que son miembros leales del partido? Pues bien, es normal que en los regímenes democráticos sean los partidos políticos los que, de alguna manera u otra, propongan quiénes van a ser designados magistrados del Tribunal Constitucional. Pero estamos hablando de que en estos países los magistrados del Tribunal Constitucional que han sido propuestos por estos partidos se han pronunciado incluso públicamente y en sede extrajudicial sobre la conveniencia de las reformas que estaban incluyendo estos partidos. Y por tanto, no puede deducirse la apariencia de imparcialidad necesaria en esta figura, porque si ya de manera extrajudicial están apoyando las reformas que están realizando los partidos liberales, cuando sean cuestionadas esas reformas en sede del Tribunal Constitucional, pues ya podemos anticipar un poco cuál va a ser su respuesta. Asimismo, han reformado la estructura del Poder Judicial para socavar la independencia de sus miembros, rebajando drásticamente la edad de jubilación de sus miembros para quitarse del medio a todos los presidentes de sala, reorganizando toda la estructura del Poder Judicial, han reformado el sistema electoral para mantenerse en el poder, y todo esto lo que provoca, en el ámbito que nos concierne, es que no se respeta la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque si se han eliminado todos los controles necesarios de limitación del poder dentro de dichos Estados miembros, e incluso se ha puesto en entredicho la independencia de los jueces, por ejemplo, creando un régimen disciplinario, que si bien es verdad que luego fue modificado por exigencia de la Unión Europea, al final esto se traduce en que cuando en un caso particular estemos exigiendo que se respeten nuestros derechos, que se garanticen nuestros derechos, no vamos a estar seguros de que los jueces puedan hacerlo ante esa inexistencia de la debida independencia. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Unión Europea? La respuesta de la Unión Europea ha sido de dos tipos. Por un lado, la política, con la creación de nuevos instrumentos como el nuevo marco para reforzar el Estado de Derecho, que es de carácter dialógico, o con el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Este procedimiento en lo que consiste es en una constatación de un riesgo grave para el Estado de Derecho o para uno de los valores por parte de uno de los Estados miembros. Esto tiene dos fases. Una primera fase que es la activación y la segunda fase que es la constatación de que ya existe este riesgo real y efectivo y grave de vulneración de uno de los valores. Pues bien, si bien es verdad que para llegar a la constatación se exige unanimidad con una serie de parcialidades dentro del Consejo, y esto no es posible porque hay varios regímenes que están actuando de esta manera, la activación requiere una mayoría un poco más pequeña, si bien es bastante grande, y esa activación ya ha sido conseguida respecto de Hungría y de Polonia. ¿Qué consecuencia ha tenido la actuación política en el ámbito jurídico? Pues bien, el Tribunal de Justicia lo que ha determinado es que en este doble juicio que les comentaba al principio, uno primero de carácter general y uno segundo de carácter concreto, ha permitido que una serie de documentos y de informes, entre los que se incluye en las recomendaciones y los documentos de derecho de la Unión Europea, en los que se incluye la activación de este procedimiento, puedan servir para desvirtuar la primera de las fases y que, por tanto, solo se tenga que examinar, en el caso concreto, las circunstancias del supuesto y ver si en ese caso muy concreto se van a cumplir o no la debida independencia y imparcialidad de los jueces y, por tanto, se va a respetar la tutela judicial efectiva. Por tanto, vemos que si bien se elimina esa primera fase del juicio, sí que va a ser necesario, en estos supuestos que les comento, sí que va a ser necesario que se siga realizando ese examen concreto. Por tanto, si bien esto ha supuesto la posibilidad de que el juicio se flexibilice, vemos que el juicio sigue existiendo. Y esto ha servido ya en la práctica para que varios jueces de los Estados miembros, sobre todo los jueces neerlandeses, es decir, los Países Bajos, denieguen órdenes de detención europea a países como Polonia y Hungría. Y por tanto vemos que se está produciendo una transformación del paradigma en el que una presunción que se consideraba
casi absoluta, ha pasado a ser más flexible y permite que sea denegado en el momento actual. Muchas gracias por su atención y si tienen cualquier tipo de duda, A continuación, Patricia María Zalani Rodríguez, procedente de la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia, nos va a hablar sobre la desigualdad de género en un contexto de paridad, participación política de la mujer en Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecer a los organizadores por la invitación. Entiendo que el tiempo es muy corto, así que voy a comenzar a desarrollar el tema que les he traído desde mi país, enfocado un poco en la política de la mujer boliviana y en realidad en el acoso que existe. Si bien en relación a los antecedentes desde la Constitución Política del Estado del 2009, Bolivia incorpora nuevos paradigmas del trato de igualdad y paridad a la mujer, en la realidad esto no acontece por aspectos muy fundamentales y muy importantes. Tenemos en el país incrustado este concepto del machismo, de entender y comprender que la mujer, independientemente de la capacidad, el conocimiento y el desarrollo intelectual, no se va a equiparar al desarrollo y la capacidad que tiene un varón. Nuestro país ha trabajado con diversas leyes en una transformación, entendiendo que tenemos que ingresar a esto de la democracia moderna con la igualdad de género, considerando el trabajo y el desempeño de la mujer en la política nacional. Varios han sido los intentos. En realidad nosotros somos uno de los primeros países que ha trabajado en una ley que está enfocada en relación a lo que nosotros denominamos en defensa de la mujer, al acoso político que tiene cuando esta persona, esta mujer, desarrolla sus actividades en la línea política. Trabajamos en un aspecto fundamental, les decía, desde la Constitución Política del Estado, en leyes específicas que van a trabajar y van a abordar esta temática, que en la realidad no sucede y no acontece. Nosotros hemos ido identificando diversos casos en los que definitivamente de manera sistemática han ido coartando los derechos de las mujeres a poder desempeñar ese espacio político que tienen. Si bien desde el inicio y en diversas etapas estas mujeres han logrado posicionarse en un ámbito político, ya en el desarrollo como autoridades hemos identificado que en muchos casos han logrado coartar sus derechos al ejercicio político como mujer. Entonces estos aspectos son muy fundamentales y por los cuales se ha trabajado en una ley, que les decía que Bolivia es uno de los primeros países en el mundo que trabaja en esta ley, de sancionar el acoso político a la mujer, de no dejarla ejercer en el espacio que fue electa. Pero independientemente de la norma, independientemente de esta legislación, hemos identificado casos en los que, al haber asumido las mujeres asambleístas, han sido calladas en algunos casos. Ha habido ejemplos en los que se les ha logrado hasta apagar los micrófonos, no logrando desempeñar y desenvolverse en los espacios que fueron en realidad electos. Entonces, nosotros hemos identificado que es muy fundamental no solamente trabajar en las normativas, si bien desde la Constitución Política del Estado, normas internacionales, trabajamos con esto de la eliminación de la discriminación por aspectos y cuestiones de género en la mujer. Esto no solamente basta, necesitamos trabajar con una nueva conceptualización. Necesitamos trabajar en nuevos paradigmas de entender y comprender que la mujer, igual que el varón, tienen los mismos derechos del ejercicio político. Identificando estos aspectos, nos basamos necesariamente en entender que es algo más cultural, que es algo más interno a veces de los estados y los países. Y la transformación no se va a dar por las legislaciones. En realidad existe diversa normativa en mi país, pero las transformaciones no se van a dar por las legislaciones. Es un aspecto más interno, más cultural, es un aspecto en el que la mujer
debe desempeñar su tarea y debe tener la libertad de desempeñar su tarea. Cuando hablamos de democracia y hablamos de género, tal vez a nivel global este aspecto no es tan evidente en la poca proporción de participación de la mujer que existe en otros estados. En mi país hemos logrado atravesar esos techos de cristal, logrando establecer el 50%, eso que nosotros denominamos la paridad de participación. Paridad y alternancia, que es un aspecto que hemos ido incorporando en todos los estratos, ya sea legislativos. Tengo que decirles que actualmente, por ejemplo, la Universidad Mayor de San Simón está reformando su norma interna y uno de los aspectos que se está incorporando es justamente este, el que inicialmente obligues a las instancias universitarias a la igualdad de participación de la mujer en todos los niveles de autoridades académicas. Es algo que se está incorporando porque nuestro estatuto tiene 30 años de no haber sido modificado y actualmente lo estamos contextualizando y lo estamos bajando en una línea constitucional, y esto para nosotros es un avance. Identificado el problema entonces de que no existe la participación igualitaria, pero además existe el acoso político, lo único que nos va a quedar en realidad es rediseñar, comenzar a trabajar en los niveles inferiores, y lo más importante para nosotros en mi país es justamente la educación. Transformar la manera de pensar y que no solamente sea necesariamente a partir de las normas constitucionales, sino más al contrario, vayamos desde los niveles inferiores a trabajar en un pensamiento nuevo, en la incorporación y la aceptación de la mujer como actor también principal de la actividad política a nivel nacional, no solamente nacional en el caso de Bolivia, sino también a nivel internacional. Entiendo que muchos países han ido trabajando a nivel Latinoamérica, es un aspecto que se ha ido trabajando, han ido procesando en esto de la incorporación y la aceptación. ¿Qué sucede cuando una mujer ocupa espacios políticos y niveles de autoridad? Lo que sucede es que vamos a encontrar la poca aceptación, y bueno, en esto no quiero sonar como que muy feminista, pero la poca aceptación de la comunidad, el entender y el interpretar de que esa mujer, autoridad, también tiene las mismas capacidades que un varón. Este aspecto es algo que definitivamente no lo logramos procesar. Para terminar, entiendo que el tiempo es muy corto, y para concluir tengo que decirles, si vamos a pensar en una democracia moderna y actual, tenemos que incorporar también a la mujer en ese aspecto político o en ese desarrollo de actividad política, para comprender y entender que somos personas iguales y que la igualdad en realidad está relacionada con el respeto a la mujer y al varón en el desarrollo de su actividad política. Gracias. Seguidamente, Ana Torrecillas Martínez, investigadora en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, abordará el tema repensar críticamente nuestra planta local para garantizar el mandato constitucional. Buenos días. Bueno, me sumo a los agradecimientos de mis colegas. Muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de estar aquí hablando de las problemáticas de la planta local, que realmente son un reto, y me atrevería a decir que incluso un reto constituyente desde el siglo XIX en nuestro país, solo que actualmente lo, digamos, más actual es la necesidad cruciante que tenemos de actuar, ¿no?, para paliar el inmovilismo que nos ha caracterizado a lo largo de nuestra historia constitucional, y por tanto intentar dar soluciones a las problemáticas de los efectos perniciosos de la planta local en España. Así que, bueno, sin más demora, el principio de autonomía local, ¿no?, que es el principal fundamento constitucional respecto de esa autonomía con la que deben gestionar sus intereses los municipios y demás entidades locales. Bueno, tenemos que en nuestro artículo 137, el artículo 137 de nuestra Constitución,
habla de que España se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas y que todas ellas gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Asimismo, en los artículos 140, en el 142, en el 141, pues se habla de la autonomía de las entidades locales, autonomía para la gestión de sus intereses, tanto en el plano político, como en el plano administrativo, como en el plano financiero. ¿Cuál es realmente esta problemática? Tenemos que, nuestra Constitución la está garantizando, pero materialmente no puede hacerse patente por ciertas problemáticas que también se concatenan a la planta local, ¿no? O sea, realmente la vicisitud principal que tenemos no es que nuestra Constitución no garantice esta autonomía, sino que en la planta local española pues tenemos otras problemáticas que se concatenan, como son la fragmentación de la planta local, la despoblación, y todo ello repercute en la autonomía. Si hablamos de fragmentación de la planta local, de inframunicipalismo o de minifundismo local, tenemos que, esta fue precisamente una propuesta de modelo que se introdujo en el siglo XIX, a partir de la Constitución de Cádiz de 1812 en España, con influencia francesa. Como sabemos, la Revolución Francesa lo que trató de hacer es acabar con todo atisbo del antiguo régimen y también con su modelo territorial, donde la figura o la existencia de la figura del municipio dependía de la voluntad regia, ¿no? Entonces, en la Revolución Francesa se trató de extender la figura municipal y las libertades locales aparejadas a la figura municipal a través de una propuesta minifundista. Todo eso caló en Europa, también caló en España, y en España, como decía, pues se introdujo a partir de la Constitución de 1812. No es que la Constitución de 1812 tuviera la culpa, por así decirlo, de introducir un sistema minifundista, porque además también nuestro constitucionalismo histórico, si por algo se ha caracterizado, es por permanecer inmóvil ante esa fragmentación de la planta local. A esa fragmentación de la planta local, que divide España en 8.131 municipios actualmente, pero a lo largo de nuestra historia hemos llegado a tener incluso más, cifrándose en incluso 11.500 municipios en la época del trienio liberal. Tenemos otras problemáticas como son la despoblación. La despoblación en España también ha sufrido fenómenos históricos, los éxodos rurales, pero sobre todo el punto de inflexión o ese trasvase histórico que se produce en la historia de nuestro país del medio rural al medio urbano se produjo en la época de los 50-60, cuando muchísima población emigra a las ciudades en búsqueda de riqueza y en búsqueda de empleo. Esta situación a partir de los 50-60 no se revierte, sino que incluso se empeora. Actualmente tenemos un 80% de la población viviendo solo en un 20% del territorio. El medio rural, que es el 84% del territorio español, está sumamente envejecido y sumamente masculinizado. No tenemos masa crítica para el desarrollo de muchísimos territorios y tenemos unas pirámides de población todavía más acusadas en el medio rural. Todo esto, ¿de qué manera influye a la autonomía? A la autonomía y también, efectivamente, tanto si estamos hablando en el plano constitucional, a las personas, ¿no? a que incluso podamos hablar de una discriminación en función del territorio, porque cuando el territorio en el que vives afecta al disfrute de los derechos, también eso, lo que nos está diciendo es que debemos incorporar una perspectiva territorial también a nuestras medidas legislativas y a nuestras políticas públicas. Pero como decía, ¿cuál es la afectación de la autonomía local o la afectación de los pequeños municipios? Que realmente los pequeños municipios son la mayor parte de los municipios españoles, pero las problemáticas de la planta local son estructurales, no solo afectan al pequeño municipio, sino también a las ciudades. Afectan de forma distinta, pero al final, en el pequeño municipio, en el plano del pequeño municipio, que es también el municipio rural, de acuerdo con la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, afecta al reducido tamaño de las administraciones. En España, de 8.131 municipios, más de 4.000 no llegan a 1.000 habitantes y, por tanto, el tamaño de sus administraciones es muy pequeño. Esto también repercute a las haciendas locales. Las haciendas locales están abocadas a una crisis endémica que hace que realmente el principio de suficiencia financiera de las haciendas locales no pueda materializarse, y esto repercute también a la toma de opciones políticas, de la autonomía política de los propios municipios. Esto también influye en la falta de medios materiales, de medios humanos o de infraestructuras en los municipios, y esto al final nos lleva a ver cómo los pequeños municipios no pueden hacer frente a las competencias
competencias que el ordenamiento jurídico le asigna en este momento, con lo cual también evidencia el que cuando hacemos propuestas como, por ejemplo, realizar una segunda descentralización a los municipios para ceder más competencias en sede municipal, bueno, pues esto cristaliza que nos estamos equivocando, ¿no? Que si primero no abordamos propuestas estructurales, propuestas integrales, ceder más competencias a los municipios que no van a poder hacer frente a las mismas porque ya no pueden hacer frente al paquete más básico de competencias que tienen en este momento, pues no va a ser ninguna solución, sino al contrario va a agravar la situación, ¿no? Entonces, bueno, muy rápidamente, ¿cuáles son las principales propuestas de reforma? Bueno, las principales propuestas de reforma son fusiones municipales o estructuras de cooperación intermunicipal. Todo ello, bueno, para intentar paliar esa fragmentación de la planta local española, para tratar de revertir un poco el problema de la despoblación y, por tanto, también para incidir en un aseguramiento mayor de la autonomía local. En cuanto a las fusiones municipales, bueno, esta ha sido la estrategia que han llevado generalmente los países del norte de Europa y que además han reportado bastantes resultados, a diferencia de la estrategia del sur, que es la de las estructuras de cooperación intermunicipal que hemos llevado a cabo en España o en Italia con exiguos resultados. Las fusiones municipales en España, bueno, si en caso de que se hagan, no debemos apostarlo todo a las fusiones sin realmente hacer diagnósticos o hacer estudios de viabilidad que demuestren que realmente la fusión sería beneficiosa tanto en el plano económico como en el plano social. De hecho, esto es uno de los ejemplos que a partir de estudios y de viabilidad económica, financiera, social, uno de los estudios que se lleva a cabo en la reciente fusión extremeña de Don Benito y Villanueva de la Serena. Si apostamos por estructuras de cooperación intermunicipal, hemos de tener en cuenta que, bueno, las estructuras de cooperación intermunicipal, por su propia naturaleza, no combaten las causas estructurales del inframunicipalismo, pero sí ayudan a mitigar sus efectos, ¿no? De hecho, por eso creemos que la clave no es apostar por una o por otra de forma alternativa, sino incluso, bueno, poder, digamos, abordar estas dos propuestas de manera complementaria, de manera que las fusiones, digamos, se refuercen las fusiones de manera efectiva allí donde la situación, la contiguidad, la cohesión de las localidades lo aconseje y donde no haya demasiadas resistencias identitarias y que, digamos, pues también fomentemos el asociacionismo municipal y creemos pues, estructuras intermunicipales sólidas, aclarando su marco competencial o mejorando su democraticidad. Así que, bueno, como conclusión, porque ya no me queda más tiempo, bueno, se trata de ver que los problemas de la planta local son problemas estructurales, son problemas a nivel nacional, no solo son problemas del pequeño municipio o problemas de la planta local en las zonas rurales, sino que son problemas que atraviesan tanto las ciudades como los pueblos, que hay que tomar soluciones estructurales porque el problema es estructural y abordar propuestas integrales adaptadas a la diversidad y la heterogeneidad de territorios y de situaciones que se pueden dar a lo largo y ancho del país. Y bueno, abordar propuestas de cohesión de cohesión territorial de España. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Juan Francisco Barroso Márquez, a Patricia Almín Rodríguez y a la profesora Ana Tordesillas Martínez, que